Bienvenidos mis amigos. Están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1990 y por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a traerles el cumplimiento profético, advertencias y revelaciones de los últimos tiempos, y a promover el avance de Cristo en su vida. Bienvenidos, damas y caballeros, nuevamente a La Voz del Evangelio Eterno. Soy el pastor Rafael Peter y me complace mucho tener conmigo a un hermoso panel. Hermano Paul, ¿puedes darnos tu nombre completo nuevamente? Soy Paul Forrest, soy enfermero y anciano en la Iglesia del Evangelio Eterno. Gracias, muchas gracias por haber venido. Yo estoy aquí. Feliz de estar aquí contigo, pastor. Mi nombre es José Rivera. Estoy con el Ministerio Fe Paciente. Soy evangelista. Gloria al Señor. Hermano Patrick, estoy muy bien. De verdad que estoy muy bien. Me siento realmente contento y satisfecho con todo lo que está sucediendo en este momento. Y ya presentamos el libro de Daniel en el programa anterior. Y en ese entonces notamos que Daniel y algunos de sus amigos, ellos decidieron ser fieles a Dios en el asunto de la alimentación y no contaminarse con el vino de Babilonia. Y como resultado de eso, Dios bendijo a Daniel, especialmente con mucha sabiduría. Sé que quieres decir algo al respecto. Sí, no fue solo la dieta, sino que Dios añadió su bendición a esa dieta que él podía bendecir. Y dice en Daniel capítulo 1, versículo 17, en cuanto a estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento y destreza en todo aprendizaje y sabiduría. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y luego, en el versículo 20, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La dieta, la victoria que Daniel y sus amigos obtuvieron en el ámbito de la alimentación fue la clave de lo que sucedió en el resto del libro de Daniel. Y de hecho, al final del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, se habla de lo que sucederá en los últimos días. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Y la razón es porque los sabios en los últimos días están siguiendo la misma dieta que Daniel y sus 3 amigos siguieron en Babilonia. Y ellos simplemente estaban siguiendo la dieta original que Dios dio en el jardín del Edén. Alabado sea el Señor. Ahora, cuando dice que los impíos no entenderán en este tiempo final, ¿cuál sería una buena definición de una persona impía en este tiempo final, hermano José? Impío sería considerado como los hijos de la desobediencia a las leyes de Dios, por supuesto. Correcto, correcto. Bien, entonces porque Daniel fue fiel, fue obediente, ahora Dios le dio, ya sabes, estas bendiciones para entender. Y nosotros también necesitamos la bendición de Dios para entender las profecías, ¿no es así? En el libro de Apocalipsis, ya que estamos relacionando estos 2 libros, en la primera parte, en el primer capítulo, Dios nos dice que hay una bendición. ¿Para quién? Sí, Apocalipsis 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Y aquí viene la bendición, Patrick. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pidamos esa bendición. Amén. Vamos. Orar. Nuestra querida Fe Celestial, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de recibir esa bendición tan especial de ti, estudiando tu palabra, compartiendo tu palabra y observando estos eventos proféticos que están a punto de suceder en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que ahora que queremos recibir las bendiciones, no solo para nosotros, sino para nuestros espectadores,
continuemos con esto. Capítulo 2, porque parte de la bendición que vemos es que Daniel había estado dando entendimiento de visiones y sueños. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué haría? ¿Qué encontramos en el capítulo 2 de Daniel? Él dice en el versículo 1, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo sueños, y se le perturbó el espíritu, y se le fue el sueño. Entonces el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que mostrasen al rey su sueño. Entonces vinieron y se presentaron ante el rey. ¿Por qué el rey Nabucodonosor convocó esa reunión tan especial y de gran importancia con todos los sabios de su reino? En ello debería llamarnos profundamente la atención sus sabios. Según lo que acabas de leer por ahí en los textos antiguos, eran principalmente astrólogos, hechiceros y también adivinos, ¿no? Caldeos. Sí, todos estos hombres, aunque eran considerados los sabios de Babilonia, se metían en cosas que ciertamente Dios no aprobaría, especialmente para su pueblo. Estas son cosas como lo que hoy llamaríamos adivinos, psíquicos, brujería. Y de hecho, en nuestro mundo actual hay, quiero decir, una gran cantidad de ese tipo de cosas en los medios hoy en día. Así que la historia se repite absolutamente. Hemos leído en programas anteriores. Yo los llamaría los líderes religiosos babilónicos. ¿Babilónicos? Sí. ¿Por qué los sabios de Babilonia creían en esas cosas? Es la norma en esa parte de la sociedad. Practicar magia, astrología, que es adivinación y brujería. Nancy Reagan dice que el presidente Reagan no podía hacer nada antes de que ella consultara primero con su psíquica. Así que esto ocurría no solo en la antigua Babilonia, sino que está sucediendo en nuestra sociedad. En los Estados Unidos de América, sí. Existen numerosos y profundos ejemplos a lo largo de las Sagradas Escrituras, la Biblia, que nos revelan y nos instruyen claramente sobre los acontecimientos y las características distintivas de estos últimos días, tal como han sido profetizados. De hecho, la palabra de Dios nos ofrece una perspectiva detallada y una guía inestimable para comprender el tiempo en el que vivimos, confirmando que las señales y los sucesos que presenciamos hoy en día son un cumplimiento directo de lo que fue anunciado hace milenios. Así es, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y revelación que nos prepara y nos advierte sobre el fin de los tiempos, instándonos a estar vigilantes y a discernir los signos de los tiempos según lo que está escrito en sus páginas sagradas. Está claro que estas cosas sucederían. Pablo habló de esto en su epístola a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: Ahora bien, el Espíritu dice claramente, ese es un lenguaje fuerte, claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención, fíjate lo que dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No puedo evitar pensar en aquel del que hablamos en el programa anterior. Doctrinas de demonios y espíritus seductores. Así que ciertamente es una señal de los últimos días. Por eso Cristo dijo en Mateo 24 lo que dijo. Él dice, mirad que nadie os engañe. Así que la Biblia admite que en nuestro tiempo los espíritus malignos tendrían control. Ellos irían y ordenarían las mentes de las personas para que hagan cosas. Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón 3 espíritus inmundos como ranas. Misión 12. Dinos quién es el dragón y de la boca de la bestia. Apocalipsis 14. Dinos quién es la bestia. Y de la boca de los falsos profetas, porque son espíritus de demonios que obran milagros. La Biblia nos dice que ellos hacen milagros que van hacia los reyes, es decir, los reyes de la tierra, los presidentes y prelados, y los grandes personajes y de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que aquí la Biblia está certificando que ellos harán milagros. Aparecerán cosas que engañarán a quienes no estén firmemente arraigados en Cristo. Jesús también habló de esto en San Mateo capítulo 24, versículo 24. El mismo Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Quién es un falso Cristo? Es alguien que se hace pasar por el propio Cristo.
Y los falsos profetas, aquí tenemos de nuevo a los falsos profetas, personas vestidas como tú y como yo, que están en la televisión como tú y como yo, pretendiendo ser guiados por Dios, pero son falsos, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Si Dios no hubiera intervenido y dicho basta, ellos engañarían a ti y a mí que estudiamos la palabra de Dios. Así es. Sabes, anciano Paul no puede evitar pensar en 2 Tesalonicenses 2, que estoy seguro que abordaremos un poco más adelante mientras desglosamos estas profecías de Daniel. Pero se menciona que en la segunda venida de Cristo habrá una destrucción de uno. Versículo 9, 2 Timoteo 2 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entraremos en más detalles al respecto en relación con Daniel 2, pero definitivamente está aquí en estos días. Bien, bueno, así que lo que estamos tratando de hacer es simplemente decir: hola espectadores, amigos, hermanos, esta profecía nos ha sido dada no solo para entretenernos, para leer otro libro, es para nuestra propia admonición. Así es, como has leído 1 Corintios 10, versículo 11, así es. Sí, hermano Patrick. Aquí se mencionan 4 grupos. Los magos practicaban magia y hacían hechizos y pronósticos, esas cosas. Los astrólogos miraban las estrellas e intentaban predecir eventos por el movimiento de las estrellas. Y los babilonios tenían un conocimiento tremendo de la astronomía, pero lo usaban para malos propósitos. Los hechiceros, ellos pensaban que tenían comunicación Con los muertos. Pero los caldeos, ellos eran los científicos y podían explicar las cosas científicamente para que la gente se mantuviera tranquila, sin pensar que los juicios de Dios estaban cayendo. Sí, sí. Bueno, entonces, sigamos adelante. Porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Entendió el sueño? No. Soñó con No, capítulo 2, no lo entendió. Así es. Así que pidió todo esto. Grupo de personas. ¿Pudieron explicarle el sueño al rey? Para nada, para nada. todo. ¿Y cuál fue la respuesta que dieron? En el capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Cuándo vinieron? ¿Cuál fue la respuesta que le dieron al rey? Bueno, como mencionas aquí en los versículos 10 y 11 dice: los caldeos respondieron ante el rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda mostrar el asunto del rey. Por lo tanto, no hay rey, señor, ni gobernante que pida tal cosa. Cosas así que ningún mago, astrólogo o caldeo. Y es una cosa rara lo que el rey pide, y no hay nadie más que pueda mostrárselo al rey, excepto los dioses, cuya morada no está con la carne. Esa es una frase importante justo ahí. Bien, ¿qué es lo importante de esa frase, hermano Patrick? Bueno, eso significa que no tenían conexión con Dios. Correcto. Ninguna conexión con Dios. Esa me gusta. Pero Daniel 4, versículo 8 dice que Nabucodonosor finalmente, cuando trajeron a Daniel, dice: pero al fin Daniel vino delante de mí, cuyo nombre es Belsasar, y dice: y en quien está el espíritu de los dioses santos, y Daniel tenía el espíritu de los dioses santos. En la religión babilónica, Dios no habita con la carne. Eso es una característica de... Mantengámoslo ahí. Regresaremos enseguida. Con recreaciones poderosas y efectos visuales increíbles, esta obra maestra de 95 minutos da vida al libro del Apocalipsis como nunca antes. La revelación ya no es un misterio. Obtenga su copia hoy. Bienvenido de nuevo, hermano Patrick. ¿Has traído un buen punto? Estaba hablando de eso, ya sabes, de lo que los magos estaban tratando de razonar con el rey. Vamos a retomar eso. Ellos decían que los dioses, los únicos que podían ayudar a Nabucodonosor, eran los dioses, pero que los dioses no habitan con nuestra carne. Esa es la característica de la religión babilónica. Ellos no creen que Dios pueda habitar en nuestra carne, a menos que la hagas inmaculada o... Algo así. Espera un momento. Entonces,
Lo que estamos diciendo es que en la Biblia podemos ver que es todo lo contrario a lo que estos hombres le decían al rey. Dios de hecho puede habitar en nosotros. ¿No es esa la belleza del Evangelio? Así es. Una de las mejores noticias del Evangelio. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Así que, wow, alabado sea Dios por su infinita gracia y misericordia, porque en Él y a través de su palabra inmutable podemos tener la seguridad inquebrantable de nuestra salvación y de su presencia constante en nuestras vidas. Podemos obtener la certeza absoluta y la convicción profunda que sólo proviene de las Escrituras divinamente inspiradas, las cuales nos revelan la verdad eterna y el plan redentor de Dios para la humanidad. Esta certeza no se basa en sentimientos pasajeros o en la sabiduría humana, sino en la firme promesa de la palabra de Dios que es viva y eficaz. De esta manera, si somos fieles a sus mandamientos, si perseveramos en nuestra fe y obediencia, y si vivimos de acuerdo con los principios que Él nos ha revelado, entonces podemos experimentar plenamente la plenitud de su amor y su propósito para nosotros. La fidelidad a Dios implica una entrega total de nuestro ser, confiando en su soberanía y caminando en obediencia a su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Es un compromiso diario de seguir a Cristo, de amar a nuestro prójimo y de vivir una vida que glorifique su santo nombre en todo momento y en cada circunstancia. Como lo fue Daniel, mira Daniel y sus amigos, Dios estaba con ellos. Así es, recibir el Espíritu de Dios en el corazón. Correcto. Dios no habitaba en ese grupo de personas que el rey tenía como sus consejeros, obviamente. Y hay una razón por la que el Espíritu Santo estaba con Daniel, y es por su dieta. Su cuerpo, el templo, estaba limpio. Sí, no solo su dieta, sino su fidelidad en todo a Dios, ¿verdad? Y su obediencia a Dios. A Dios le gustan los lugares limpios. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad que habita en nosotros, es el templo del Espíritu Santo, un santuario sagrado donde la presencia divina reside en cada creyente. Bien, espero sinceramente que nuestros estimados espectadores, con la guía de esta explicación detallada, ya hayan comprendido plenamente la profunda verdad y el significado espiritual de este concepto tan fundamental. Por la gracia de Dios, Dios puede morar en nosotros. Así es. Y esa es la esperanza de gloria. Pero hay una condición. La condición era que debía ser fiel. ¿Sabes? Haz todo lo que puedas. Ya sabes, aceptar a Cristo en tu vida personal, en tu vida cotidiana, para que Jesús pueda habitar en ti. Y vamos a entrar en todo esto porque no queremos que nuestros espectadores piensen solo eso. Este programa será únicamente para, ya sabes, explicar las profecías y las advertencias al mismo tiempo. Podemos conocer las profecías, podemos conocer todas las advertencias y al final perdernos si no encontramos a Jesús en nosotros. Así es, así es. Amén. Queremos centrarnos en eso también y queremos que Jesús more en nuestros espectadores. Así es, porque, como sabéis, ese es todo el propósito del programa, acercar a la gente a Dios, a Jesús. Bien, así que el rey tuvo un sueño, así es. Su gente no pudo interpretar el sueño y ya sabemos por qué. ¿Cuál fue ese sueño que él soñó? Bueno, primero Daniel formaba parte de los sabios en ese momento como resultado del capítulo 1. Y cuando se dio cuenta de que se había decretado la destrucción de todos los sabios, entonces tuvo una crisis en sus manos y tuvo que regresar y orar y reunió a sus hermanos y hay poder en la unidad de la oración. Sí, espera un momento. Dijiste que él tenía una crisis en sus manos. ¿Cuál era esa crisis? Según Daniel, en los 2 primeros capítulos, ¿cuál era la crisis de...? ¿Qué pasa? Bueno, sí, en el versículo 13 dice que habría un decreto de muerte
¿De acuerdo? Y entonces este decreto de muerte de los sabios, era algo que Daniel tenía justo frente a él. Así que cuando vuelves y miras lo que hicieron Daniel y sus 3 amigos, ellos oraron al Dios del cielo, y estoy agradecido de que Dios todavía se dedica a responder oraciones. Alabado sea Él. Señor, Él fue a responder su oración y le reveló a Daniel, como dice aquí, en visión nocturna, y Daniel se dio cuenta de que Dios era el revelador de secretos. entonces el sueño le fue revelado a Daniel. Sí. Un punto a destacar es que al principio Dios le quitó el sueño a Nabucodonosor. Sabía que había tenido un sueño, pero no podía recordar qué había soñado. Porque aquí dice, Nabucodonosor dice, sabes, ganarías tiempo conmigo si te cuento el sueño. ¿Me darías interpretaciones mentirosas? Esto se lo decía a sus llamados sabios, Astrólogos y magos. Así que Dios reservó el sueño. Así que si se le ocurriera un sueño falso, fácilmente podría decir, no, eso no es lo que soñé. Así es. Solo me gustaría hacer una aplicación en nuestro tiempo. Se oyen todo tipo de mentiras. Y sabéis, son mentiras porque no coordinan con las escrituras. Y la gente les cree. No porque la gente tenga sueños y vea estas cosas. Eso no significa que sea de Dios. Así que Dios reservó el sueño y luego le dio el sueño a Daniel, para que cuando Daniel fuera ante el rey Nabucodonosor pudiera decir, sí, ese fue el sueño. Bien, ¿cuál fue ese sueño? Vamos rápido, ya que esta es una parte muy conocida para la mayoría de nuestros espectadores. Estoy seguro, él soñó con ¿qué? Una imagen más grande, ¿verdad? Así es, como una imagen verdaderamente enorme de 90 pies de alto. ¿Y qué había exactamente detrás de esa impresionante imagen? bueno, leamos el versículo donde Daniel explica. Bueno, en Daniel, versículo 36, capítulo 2. verso 30, y uno tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, y esta gran imagen, cuyo resplandor era muy sublime, estaba delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Bien, eso es todo. La mayoría de nuestros espectadores podrían estar pensando, bueno, está bien. Bueno, ¿qué significa todo eso? Todo eso, ¿qué era esa cabeza de oro en el pecho y él? Bueno, Daniel comienza a explicarlo en los versículos 36 y 37. Si tuvieras que leerlo, no nos tomaríamos el tiempo de leerlo todo. Puedes leerlo en casa. Pero Daniel explica que Nabucodonosor dice, tú representas esa cabeza de oro, y cada metal inferior representaba un próximo reino que ser utilizado en esta línea de tiempo de lo que parece ser la profecía mundial. Bueno, vamos a ir brevemente. Entonces, la cabeza de los dioses. ¿Y qué más? Brazos y pecho de plata. Bueno, que representa. La cabeza de los dioses representaba a Babilonia, el reino que representaba el rey Nabucodonosor. Así es. Entonces, después de eso, según el sueño, ¿qué otro reino vendría después? Bueno, habría un reino inferior de plata. Y si lees Daniel capítulo 8, puedes llegar hasta los capítulos 19 y 20. Ya lo verás. Los medos y los persas, como lo confirma incluso la historia, conquistaron Babilonia. Bueno, Y luego llegó el imperio griego y se apoderó de nosotros. Según la historia y la Biblia, puedes leer eso en varios lugares. Perdóneme ahora que lo pienso. Fue Daniel 5 que los medos y los persas, Grisha fue el de Daniel 8. Permítanme hacer esa corrección para que quede constancia. Es por eso que Grisha se hizo cargo de ellos en Daniel capítulo 8. Y luego las piernas de hierro representarían al imperio romano. bien. Entonces, la profecía es la historia que se va desarrollando, ¿verdad? Así es. La historia nos lo ha estado diciendo. Así que Daniel le está explicando al rey todo el sueño, lo que iba a suceder a lo largo de, ya sabes, la historia de la humanidad. Ahora, ¿hasta cuándo
Dios estaba mostrando la historia en ese sueño solo hasta el tiempo de los 4 reinos, que era Roma. Bueno, también vio que el hierro estaría en una segunda fase mezclado con barro. Y luego, al final del sueño, ve una piedra cortada de una montaña, no por manos humanas, que golpea la imagen y la reduce a polvo. La imagen es llevada por el viento, y esa piedra se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra y permanece para siempre, un reino eterno. Así que lo último que Dios le mostró a este rey, Nabucodonosor, y le reveló a Daniel que iba a suceder, fue esta gran piedra. Esa piedra representaría para nuestro hermano Pablo a Cristo, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, ¿cierto? Sí, porque Cristo ya vino como un niño, como un bebé hace 0 años. Pero una nota, Cristo vino durante la época de las piernas de hierro. Recuerda que Roma, César estaba en el trono en ese entonces. Así que esta venida no podría representar la primera venida de Cristo. Tenemos que aplicarla a su segunda venida. ¿De acuerdo? Entonces, ya que esta piedra, bien, estamos diciendo que representa la piedra, la segunda venida representa a Cristo. ¿Podemos encontrar alguna referencia en la Biblia? Sí, Efesios capítulo 2. Me viene a la mente cuando pienso en la piedra y en Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: Ahora pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos, con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Así que a Cristo se le menciona como la piedra. Bien, Mateo capítulo 21, también versículo 42 y 44, capítulo 21 de Mateo, versículos 42 y 44. Traigamos un versículo más de la Biblia para que no quede ninguna duda en la mente de nuestros espectadores de que esta piedra se refiere al sueño y entonces debe ser Cristo. Sigamos adelante. El versículo 42 dice: Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Eso también suena como Daniel. Así es. Explícanos eso, por favor. Bueno, Jesús es la piedra angular de la iglesia. Y si caemos sobre Él, rindiendo nuestra voluntad a Él, nos convertiremos en piedras vivas y seremos parte del templo viviente. Y Él habitará en nosotros. Así es. Bien, pero lo contrario. Pero lo contrario es que, si retenemos nuestra voluntad, esa piedra caerá sobre nosotros y nos desmenuzará. Nuestra única salvación es a través de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo. Así que si te pregunto, hermano Pablo, y sé que mi tiempo casi se acaba, nuestro tiempo aquí, pero si te pregunto brevemente, responde. Si una iglesia afirma que, digamos, Pedro es su piedra o la roca, ¿es esa una iglesia que puede ser una iglesia de Cristo? El nombre de Pedro, por definición, no es una roca. Es una piedrecilla como las que encuentras en la orilla del mar que se mueve cuando las olas la golpean, una pequeña piedra. Además de eso, su comportamiento poco después, cuando negó a Cristo, no da la impresión de una roca, una base sólida, inamovible y firme. Vamos a retomar justo ahí la próxima vez. Mientras tanto, solo quiero mencionarte que es nuestra oración y nuestro propósito que tú y yo, todos nosotros, estemos preparados, porque también en el próximo programa vas a ver que en ese sueño hay una mezcla de hierro y barro. ¿Y qué le va a pasar también a ese barro en la segunda venida de Cristo? ¿Y qué significa eso? Todo esto lo vamos a traer hasta ti. Mientras tanto, Dios te bendiga. Nuestra voz de la familia del Evangelio Eterno. Gracias por acompañarnos. Contribuyentes generosos como usted nos permiten seguir transmitiendo. Considere con oración apoyar este ministerio.
Las donaciones son deducibles de impuestos y pueden enviarse a Voice of the Eternal Gospel, P.O., apartado postal 15138, West Palm Beach, Florida, 33416. Nuestro número de teléfono es 1-860-67-DAY2. Ese es 1-860-6780 y 43292. Y nuestra página web es voiceoftheeternalgospel.com.